Hablar con una chica es una habilidad que muchos chicos se esfuerzan por dominar. El dominio de la conversación es algo que requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Sin embargo, lo bueno de dominar esta habilidad es que puede hacer un gran progreso en el camino y disfrutar rápidamente de los frutos de su trabajo. La capacidad de hablar con cualquier persona, incluidas las mujeres hermosas, es una habilidad muy importante, y cuanto antes empiece a progresar, más rápido cambiará su vida. Primer paso: cómo iniciar una conversación. No importa con quién esté hablando o dónde se encuentre, la conversación siempre comienza con una pregunta, una declaración o una declaración con una pregunta adjunta. Iniciar una conversación es tan simple como hacer una pregunta o hacer una declaración sobre algo, y lo más importante que todos los chicos deben entender es cómo hablan los hombres y cómo hablan las mujeres. Este concepto es muy simple, pero raramente entendido por la mayoría de los hombres. Una vez que comprenda esto, podrá tener una conversación cara a cara o por mensaje de texto con cualquier mujer durante el tiempo que desee. Una conversación entre hombres está cerrada, una conversación entre mujeres está abierta. Imagina que recoges a tu amigo en su casa. Él dice, hombre. Tú dices, hola hermano. Acabo de comprar este auto. Él dice, muy bien. Tú dices, el coche es demasiado rápido. Y es eso, el hombre es simple. Entonces, nuestras conversaciones también tienden a ser simples. Las mujeres, en cambio, son muy diferentes. Cuando una mujer dice algo, casi siempre es una declaración abierta. Es decir, todo lo que una mujer le dice a otra es como un pequeño puente que lleva a otra parte de la conversación. Por ejemplo, las mujeres pueden hablar durante horas porque están literalmente programadas para mantener una conversación. El error que cometen la mayoría de los hombres cuando hablan con mujeres es olvidar que no son hombres. Luego responden con declaraciones cerradas. Imagina que estás con una mujer y te dice que se pintó las uñas. Como hombre, probablemente respondería con alguna declaración cerrada, ya que esta es una de las mejores formas de terminar la conversación. Si una mujer le dice lo mismo a una mujer, la otra mujer usará la afirmación sobre sus uñas como un gancho y dirá algo sobre sus uñas, lo que lleva a hablar de dónde los hicieron. Una de las claves principales de una conversación está usando todo lo que alguien te dice como un puente. En otras palabras, empiece a practicar utilizando todo lo que alguien le diga como un pequeño puente que le permita contribuir a la conversación. Si tienes novia, prueba esto y te garantizo, las cosas cambiarán tan rápido que te hará dar vueltas la cabeza la próxima vez que tu novia empieza a hablar de algo que no te interese. Nunca responda a nada de lo que ella diga con la intención de terminar la conversación, que es básicamente una respuesta de una o dos palabras. Algo que la mayoría de los hombres no comprenden es que el cerebro de una mujer está programado para liberar dopamina cuando habla con la gente, lo que significa que son literalmente adictos a hablar. Ahora sabes el secreto de por qué las mujeres nunca parecen dejar de hablar. Hablar es literalmente como una droga para ellos. Luego, recapitulando, iniciar una conversación con una declaración o una declaración con una pregunta adjunta. Y si quieres dominar la conversación, usa cada cosa que te dice como un pequeño puente para decir algo más, que mantendrá la conversación fluida. El segundo paso para hablar con una mujer es: fomenta el habla. Se puede ver fácilmente cuando una mujer está cerrada, después de que empieces a hablar con ella, si responde con una palabra o dos, ya que eso es exactamente como diría un chico. Si ella da respuestas de una o dos palabras, matará rápidamente la conversación si no la fomenta. La forma más fácil de fomentar el habla es hacer declaraciones largas, y luego haga una pregunta en ellos. Si no empieza a hablar después de algunas preguntas, es hora de moverse. El tercer paso es conocerla mejor. Si fueras lejos en la conversación, la mujer te está mirando, te está escuchando y no te da ninguna excusa para intentar escapar. En este punto, debe hacer preguntas divertidas y averiguar más sobre ella, convertirse en un excelente conversador y como tener la clave de todas las riquezas del mundo que siempre ha tenido, pero lo perdiste por un tiempo. Ahora estás a punto de recuperarlo. Para un verdadero e imparable dominio de la conversación, todo lo que necesita comprender es lo básico. Muchos chicos fallan porque nunca aprendieron los conceptos básicos de la conversación, y lo primero que hay que entender es la voz. Durante una conversación, su voz, tono, velocidad y volumen son muy importantes. En el momento en que empiezas a hablar con una mujer y las palabras salen de tu boca, la mujer hará un juicio casi instantáneo sobre ti, usando su habilidad intuitiva y natural para leer a la gente. No importa lo que tengas que decir, si no sale de la manera correcta, la pequeña alarma dentro de su cabeza sonará.
Y probablemente las cosas no salieron como querías. Así que probablemente te estés preguntando qué es exactamente lo que busca la mujer al leer tu voz. Lo principal que busca una mujer son las señales de que crees que tienes el control y no tienes. Las mujeres son muy buenas para leer el lenguaje corporal que indica nerviosismo, pero ella no está sentada pensando para sí misma. Necesito comprobar si este tipo tiene seguridad y ver si cumple con los requisitos que estoy buscando. Pero inconscientemente, ella se da cuenta de si te esfuerzas demasiado en lo que respecta al tono de voz. Hablar en voz baja muestra inseguridad y muestra que tienes demasiado miedo para hablar, lo que significa que no valoras tu propia opinión. Y eso también significa que probablemente no tenga mucha confianza. Es gracioso, como algo tan simple como hablar en voz baja puede mostrarle al mundo instantáneamente que no tienes confianza. Y estos son los pequeños detalles que las mujeres son naturalmente buenas para notar. Otra parte clave para dominar la conversación es la velocidad del habla. ¿Qué es lo rápido o lento que hablas cuando estás nervioso? La mayoría de los chicos hablan mucho más rápido de lo normal. Y para solucionar este problema, debes conscientemente ralentizar tu voz y manténgalo a un ritmo normal hasta que se convierta en un hábito subconsciente. Muchos chicos te dirán que practiques bajando la voz artificialmente a un nivel mucho más profundo que el natural, pero este es un mal consejo, porque dañará sus cuerdas vocales con el tiempo. Lo mejor que puede hacer es asegurarse de hablar con la voz más profunda y con naturalidad. Para la mayoría de los chicos, este es el tono de voz que se obtiene cuando se despierta por la mañana. La segunda parte clave de la conversación es eliminar palabras de relleno de su discurso. Si eres más joven puede que sea un poco más difícil, porque eres propenso a decir palabras como sí y mucho más a menudo que las personas mayores. Al eliminar las palabras de relleno, su discurso se vuelve objetivo y directo, y te ayuda a crear tensión sexual cuando hablas con mujeres. La mejor manera de eliminar palabras de relleno es hacer un hábito de usar descansos. Usa una pausa en lugar de rellenar palabras. En realidad, es una gran herramienta para crear tensión positiva con una mujer, así que no tengas miedo de hablar con ellos. Convertirse en un conversador experto no es ciencia espacial. Hay algunos consejos sencillos increíblemente eficaces que puede utilizar como atajos. Consejo 1. Mantén la conversación centrada en la mujer. A la mayoría de las mujeres les encanta hablar de ellas mismas. En la mayoría de los casos, puede mantener la conversación fluyendo fácilmente centrándose en la mujer. Mientras habla de sí misma, comenzará a sentir una conexión más fuerte contigo. Pista 2. Mantener la conversación emocional va a intensificar tu conversación con la mujer. Entender que quiere hablar sobre cosas que le interesan mucho. Recuerda siempre que las mujeres son básicamente como un océano indómito. Tienen un 95% de emociones en un 5% de lógica. Básicamente, todas las mujeres piensan principalmente con sus emociones y, en segundo lugar, con su lógica. Si no estás tratando de aumentar la atracción por una mujer, hablar sobre el clima y cosas así, pero para crear atracción, hágala hablar sobre las cosas que le interesan mucho. El dominio es algo por lo que todo hombre debería esforzarse, y a medida que progresa y desarrolla esta habilidad, verás que tu vida cambia de una manera que nunca hubieras soñado. He mencionado en otros vídeos que todo lo que podrías desear en la vida ya pertenece a otra persona, y todo lo que tienes que hacer para conseguirlo es convencerla de que te lo dé. La capacidad de iniciar y mantener la conversación fluida le permite convencer a otros para que le den dinero por sus productos, además de permitirle desarrollar y construir conexiones sin esfuerzo con círculos internos de alto nivel, que mejorará drásticamente su capacidad para crear atracción hacia las mujeres. Y si te gustó este video, si el contenido te ayudó de alguna manera, deja un me gusta aquí en el video y suscríbete al canal que tiene mucho contenido para ayudarte a ser un tipo superior al promedio. Me quedo aquí. Gracias por mirar y hasta el próximo video.